Saludos a todos. Soy Carlos Céspedes, junto a mis compañeras Gabriela Chachapoya y Alejandra Chamorro. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. A continuación les vamos a hablar acerca del cerebelo y el cuarto ventrículo. El cerebelo está situado en las fosas cerebelosas del hueso occipital, detrás del bulbo y de la protuberancia, debajo de los hemisferios cerebrales, pero separados de estos por la tienda del cerebelo. Está aplanado transversalmente y mide 10 centímetros de ancho aproximadamente, 6 de sentido antero-posterior y 5 de altura. En su cara superior, sobre la línea media, se ve una prominencia alargada, de delante hacia atrás, llamada vermis superior. A cada lado del vermis superior, la cara es plana. La cara superior del cerebelo está limitada por un borde descrito con el nombre de borde circunferencial del cerebro. Este borde separa la cara superior de las otras dos caras. Es irregular y presenta escotaduras o fisuras medias, una anterior achatada y otra posterior, un poco más profunda. La cara inferior del cerebelo se ve sobre la línea media una gran depresión o fisura media del cerebelo, en cuyo fondo se encuentra una saliente de sentido antero-posterior que se le denomina vermis inferior. A cada lado del vermis inferior se ve la cara inferior convexa de los hemisferios cerebelosos. Dos surcos profundos separan el vermis inferior de los hemisferios cerebelosos. La cara anterior mira hacia abajo y un poco hacia adelante. Está ocupada por una prolongación en fondo de saco del cuarto ventrículo. Esta prolongación ventricular está limitada hacia arriba por la extremidad anterior del vermis superior, o língula, y por unas membranas nerviosas, las válvulas de Bieusen, que prolongan a la língula. Hacia los lados hacia los lados sobre la línea media por la extremidad anterior del vermis inferior o nódulo, y hacia abajo y a cada lado del nódulo por las válvulas o membranas de Tarín. A los lados tenemos los pedúnculos cerebelosos. Las válvulas de Tarín son dos delgadas láminas blancas aplanadas de arriba hacia abajo que se extienden transversalmente sobre los dos lados del nódulo de la extremidad interna de un pequeño lóbulo cerebeloso, situado a lo largo de la cara inferior del pedúnculo cerebeloso, que se le conoce con el nombre de lóbulo del neumogástrico o flóculo. El borde posterior de la válvula de Tarín se confunde con la sustancia blanca central del cerebelo. Su borde anterior se continúa en ángulo agudo con la membrana tectoria. Su cara superior forma con el nódulo el piso del divertículo cerebral, y su cara inferior corresponde a un lóbulo cerebeloso llamado amígdala. División de la superficie del cerebelo en lóbulos y lobulillos. La superficie cerebelosa está recorrida por un gran número de surcos dirigidos transversalmente en el vermis superior e inferior, curvos, concéntricos a la incisura media anterior en los hemisferios. Estos surcos de diferente profundidad dividen al cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas y laminillas. El surco más importante corre a lo largo del borde circunferencial del cerebelo y lleva el nombre de surco circunferencial de Vic de Acier. Se termina hacia adelante y a cada lado sobre la extremidad posterior del floco. La fisura primaria está situada sobre la cara superior del cerebelo, limita hacia atrás al lóbulo anterior, compuesto por la língula, el lobulillo central y el culmen.
Detrás de la fisura primaria se extiende el lóbulo posterior, es decir, casi todo el cerebelo. El lóbulo posterior también está dividido por fisuras secundarias. En la configuración interna vamos a ver que está compuesto por una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris forma la corteza, que asimismo está dividida en su capa cortical y núcleos grises centrales. La capa cortical es la sustancia gris que cubre toda la superficie cerebelosa por una delgada capa cortical interrumpida solamente en la cara anterior del cerebelo, a nivel de los pedúnculos cerebelosos, de la válvula de Bieusen y de la membrana de Tarim. Los núcleos grises centrales son 4 y están dispuestos simétricamente a cada lado de la línea media, como son los núcleos dentados accesorios internos y los núcleos dentados accesorios externos, así como el núcleo del techo. Hablando del cuarto ventrículo, vamos a ver que este es una dilatación del conducto ependimario compuesto entre las diferentes partes del romboencéfalo, como son el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. El cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo. Se distinguen en él una pared anterior o piso y una pared posterior o techo. La pared anterior o piso es romboidal, de eje mayor vertical. El eje menor transversal la divide en dos partes o triángulos, uno superior o protuberancial y otro inferior o vulvar. Sobre la línea media se ve un surco longitudinal que va desde el ángulo superior al ángulo inferior del piso, que se conoce con el nombre de tallo de Calamus scripti. De la parte media del calamus parten filamentos delgados, blancos, que hacen relieve sobre el piso ventricular. A cada lado del tallo del calamus, la configuración es diferente en la parte vulvar y en la parte protuberancial del cuarto ventrículo. En el triángulo vulvar se encuentra de adentro hacia afuera una eminencia triangular de base superior llamada ala blanca interna del trígono del hipogloso. El ala blanca interna está dividido en una cresta ventricular en dos vertientes, una interna o ala medialis y una externa o área plumiformis. También se encuentra una superficie deprimida de coloración gris, llamada ala gris o fobia inferior, o trígono del neumogástrico, porque corresponde al núcleo dorsal de este nervio. En el triángulo protuberancial se observa de adentro hacia afuera la eminencia redonda, que es una saliente ovoidal alargada de arriba hacia abajo, cuya extremidad gruesa inferior corresponde al núcleo de origen del nervio motor ocular externo. También encontramos la fobia superior, situada en la prolongación del ala gris, esta en relación con el núcleo motor o masticador del trigémino. La pared posterior o techo. El techo del cuarto ventrículo corresponde en tres partes, una media, una superior y una inferior. La parte media o cerebelosa, la parte superior o válvula de Bieusen y la parte inferior o membrana tectoria, con la correspondiente tela coroidea y los plexos coroides. La parte media o cerebelosa está constituida por la región de la cara anterior del cerebelo, correspondiendo entre la língula hacia arriba, el nódulo y las válvulas de Tarim por debajo y los pedúnculos cerebelosos hacia afuera. La parte superior o válvula de Bieusen. La parte superior del techo vestibular está formado por la válvula de Bieusen. Se da este nombre a una lámina nerviosa blanca que se extiende desde los pedúnculos cerebelosos superiores al otro y que cubren el triángulo protuberancial del cuarto ventrículo. La base o borde inferior se continúa con la extremidad anterior del vermis superior o língula.
La extremidad superior o vértice se continúa hasta los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Un tracto blanco simple y bífido. El frenillo de la válvula une la extremidad superior de la válvula de Bieusen con el surco que separa los tubérculos cuadrigéminos posteriores. La tela coroidea inferior. La parte inferior del techo del cuarto ventrículo está constituida por la membrana tectoria o obturadora, que es adherente a la hoja profunda de la tela coroidea inferior. La tela coroidea inferior y los plexos coroides. Diremos al describir las envolturas más internas del sistema nervioso central cerebroespinal, la pía madre, que esta envoltura cubre directamente a toda la extensión al sistema nervioso central y que envía a todas las depresiones, repliegues que recubren exactamente su superficie. De este modo se invagina en las infractuosidades profundas que separa la cara inferior del cerebelo del techo de la parte vulvar del cuarto ventrículo, en forma de un ancho repliegue llamado tela coroidea inferior o tela coroidea del cuarto ventrículo. Igual que el techo epitelial de la porción vulvar del cuarto ventrículo, la tela coroidea inferior es triangular con base superior. Consta de dos hojas, una cerebelosa y otra vulvar. La membrana tectoria. La membrana tectoria es una lámina epitelial que tapiza la cara profunda o ventricular de la hoja anterior de la tela coroidea. Constituye hacia atrás la parte vulvar del cuarto ventrículo. Su forma es igualmente triangular. Se continúa por su base con el borde anterior de la válvula de Tarín, por un vertiente con la pared posterior del conducto ependimario de la médula, y por sus bordes laterales con los bordes internos ventricular de los pedúnculos cerebelosos inferiores. La membrana tectoria solo es simplemente epitelial en su parte media, pero debajo y a los lados se continúa y se confunde con las láminas nerviosas delgadas que unen a las formaciones nerviosas vecinas. Los plexos coroides. Sobre la hoja anterior o vulvar de la tela coroidea se encuentran dos cordones longitudinales, colocados uno y otro lado de la línea media y erizados de vellosidades formadas por apelotonamientos vasculares. Son los plexos coroides medios. Los plexos coroides se continúan en su extremidad superior con los plexos coroides laterales. Estos se dirigen transversalmente hacia afuera a lo largo de la línea de unión de las hojas de la tela y se extienden más allá de los ángulos laterales del cuarto ventrículo. La función de los plexos coroides es filtrar la sangre para producir el líquido cefalorraquídeo. Fisiología del cerebelo. La principal función del cerebelo es la coordinación de los movimientos. Las células de Purkinje inhiben unos componentes del movimiento y otros no. Así dan forma al movimiento. El cerebelo regula el tono muscular para mantener la postura. Las células del cerebelo mandan estímulos hacia los músculos que los mantienen en una contracción limitada. También contribuyen a la coordinación de los movimientos poliarticulares. El cerebelo participa en el aprendizaje de los movimientos nuevos. Hemos decidido colocar una imagen de un corte histológico de corteza de cerebelo por la gran importancia que se tiene. Entre la capa granulosa y la capa molecular del cerebelo podemos encontrar unas grandes células que se las llama células de Purkinje. Estas células envían estímulos hacia las diferentes articulaciones y los músculos para así controlar los movimientos poliarticulares que conllevan. Se ha comprobado que gracias a grandes investigaciones que estas células envían estímulos más fuertes en movimientos nuevos y durante el aprendizaje.